dos colegas, Sisto Malato y Eduardo Zarza, que intervendrán, digamos, posteriormente. El objetivo, digamos, de este evento es simplemente dar una visión general de la plataforma solar. Voy a hacer una pequeña introducción, después vamos a ver un vídeo sobre las instalaciones y posteriormente la idea es responder cualquier pregunta que hubiese por parte de todos los asistentes. Antes que nada, digamos, una breve pincelada histórica de la plataforma solar. Fue un centro que se inauguró en el año 1981 y fue un proyecto de la Agencia Internacional de la Energía, que fue un organismo creado por Naciones Unidas en el año 74, a raíz de la crisis del petróleo del año 73, y al muy poco digamos, de su creación, en el año 75, digamos, hubo una reunión que tuvo lugar en Washington, en la cual se decidió, digamos, construir en un lugar del mundo un centro para validar y ver el potencial que tenía la tecnología de concentración solar para producción de electricidad. En aquel momento todo el contexto energético estaba, digamos, muy candente, había una gran preocupación y se pensaba, digamos, que estas tecnologías que habían, digamos, surgido, digamos, por primera vez en la famosa, digamos, Exposición Universal de París, a finales del siglo XIX, en la que se construyó la Torre Eiffel. Ahí hubo una primera máquina que digamos, se basaba en estos principios. Luego, posteriormente, a principios del siglo XX, cerca del Cairo, hubo, digamos, un proyecto basado en una patente de un ingeniero americano que se construyó, digamos, la primera, por así decirlo, instalación real a nivel industrial de estas tecnologías, pero posteriormente, con el descubrimiento del petróleo, digamos, desapareció, no hubo más. Entonces, en aquel momento, en aquella reunión, digamos, había un español, y la historia de por qué esto vino a Almería es bastante curiosa, y es porque esta persona que representó a España en aquella reunión de Washington, de la Agencia Internacional de Energía, pues estaba, digamos, tenía un gran interés y voluntad por todos estos temas, y hubo, digamos, una idea bastante brillante en aquella época. Y es que justo a principios de los 70, en España se estaba instalando, en el sur de España, se estaba instalando el que en aquel entonces era el observatorio astronómico más importante de Europa continental, que es un observatorio astronómico, se llama Calar Alto, está en la Sierra de los Filables, y estaba auspiciado por el Instituto Max Planck de Alemania. En aquel entonces, claro, los alemanes, que suelen ser bastante concienzudos y bastante rigurosos, habían llevado una campaña durante varios años para medir la transparencia y la claridad del cielo para la observación nocturna de las estrellas. Entonces alguien pensó que si aquel lugar, y era un lugar, digamos, bastante válido, alguien hizo la conexión de que si aquel lugar era bueno para observar las estrellas por la noche, pues necesariamente también tenía que ser bueno para, digamos, utilizar el sol durante el día. Y fue por eso que un año después, en otra reunión, pues España fue el único país que aportó, digamos, unas bases sólidas de una ubicación que servía para esto, y además del compromiso de aportar una serie de recursos, infraestructura y demás. Y esa fue la razón por la cual se decidió llevar a cabo este proyecto, un primer proyecto en el año 77, que contó con la participación económica y de personal de 10 o 11 países, y en el año 81 se inauguró la primera, digamos, la primera instalación, el primer gran proyecto internacional. Hubo otro proyecto, un segundo proyecto español paralelo, y a la finalización de ese proyecto en el año 84, ambas instalaciones se unieron y se creó lo que es la PSA, la Plataforma Solar de Almería. No es la actual, porque ha habido, digamos, una gran evolución. El año que viene cumpliremos 40 años y a lo largo de todas estas, digamos, largo periodo hemos tenido una gran cantidad de similaduras. Les invito a que vean ahora, digamos, un vídeo de nuestras instalaciones. Durante el mismo y posteriormente pueden hacer, digamos, les invitamos a que hagan las preguntas que consideren en la utilidad de Zoom, de esta herramienta, y posteriormente las iremos, digamos, comentando, iremos intentando responder entre todos nosotros,
y crear, digamos, la medida de lo posible, pues un diálogo con todos ustedes que espero que les resulte interesante. Les dejo ya con el vídeo y espero que también les resulte entretenido. Dura 16 minutos, pero creo que, bueno, que es bastante indicativo y bastante actual de qué es la plataforma solar hoy en día. La plataforma solar de Almería se encuentra desde 1980 en el sureste español, en Tabernas, un municipio de la provincia de Almería, la zona con más horas de sol del continente europeo. Es una instalación científico-técnica singular del CIEMAT, organismo público de investigación del Gobierno de España, en la que se investiga en energía termosolar en proyectos nacionales, de la Comisión Europea y de otras entidades públicas y privadas. Aquí desarrollan su labor investigadores y personal técnico de todo el mundo, con la colaboración de numerosas instituciones, en el que es el centro de investigación más completo en energía termosolar que existe en la actualidad. La plataforma solar de Almería cuenta con un buen número de instalaciones, tanto de tecnologías de foco lineal como de foco central. Las dos grandes áreas dentro de las tecnologías solares térmicas de concentración. En ellas se desarrollan proyectos propios y actividades de apoyo al sector industrial, utilizando instrumentación de gran calidad y precisión. Son aquellas que concentran la radiación solar directa en un foco, en el que se consiguen altos niveles de radiación. La instalación de este tipo más emblemática de la plataforma solar de Almería es la planta CESA 1. Con su campo de 300 heliostatos y la torre de 84 metros de altura, constituye un sistema muy versátil. Permite el ensayo de nuevos receptores solares, fluidos de trabajo muy diversos y materiales para alta temperatura y altos flujos de radiación solar. También nuevos sistemas de control y diseño de heliostatos. La planta CRS es otra de las instalaciones de foco central existentes en la plataforma solar de Almería. Cuenta con el único campo de heliostatos autónomos del mundo, controlados de forma inalámbrica y alimentados por un pequeño sistema fotovoltaico propio. Su torre dispone de 3 plataformas de ensayo y está dedicada a la investigación de aplicaciones termoquímicas de la radiación solar, especialmente a la producción de hidrógeno. Otras instalaciones con tecnología de foco central son los discos parabólicos y los hornos solares. Los discos parabólicos, llamados así porque su concentrador es un paraboloide de revolución, constituyen un excelente banco de ensayos para nuevos diseños de motores Stirling, así como para el envejecimiento acelerado mediante ciclos térmicos repetidos de materiales que deban trabajar sometidos a altos flujos de radiación solar. La plataforma solar de Almería cuenta con 3 hornos solares, 2 de eje horizontal y 1 de eje vertical. Están formados por un espejo plano que refleja la luz solar directa sobre un concentrador de disco parabólico protegido dentro de una nave. Este, a su vez, concentra la radiación sobre un foco de pequeño tamaño en el que se pueden alcanzar temperaturas superiores a 2000 grados Celsius.
Por su facilidad de uso y versatilidad, son utilizados en numerosas actividades de I+D, como evaluación de nuevos reactores solares, aplicaciones metalúrgicas o tratamientos térmicos de piezas de materiales muy diversos. Son aquellas que concentran la radiación solar directa sobre una línea recta. Tal es el caso de los captadores cilindroparabólicos y los concentradores lineales Fresnel. La plataforma solar de Almería cuenta con diversas instalaciones de este tipo que se suman para el desarrollo de nuevos componentes: captadores, tubos receptores, sistemas de control, para investigar la viabilidad de nuevos fluidos de trabajo y aplicaciones comerciales novedosas. Así, en la planta DIS se investiga sobre la generación directa de vapor a alta presión hasta 100 bares en los propios captadores solares. Esto haría posible prescindir del aceite térmico como portador de calor y, en consecuencia, de los costosos intercambiadores de calor-aceite-agua que actualmente se usan en las plantas comerciales con captadores cilindroparabólicos. En la instalación IFL se investiga el uso de dióxido de carbono en estado supercrítico como fluido de trabajo en captadores cilindroparabólicos, lo que permite aumentar la temperatura de trabajo hasta los 500 grados. Otra versátil instalación experimental de foco lineal es el lazo de ensayos HTF con su orientación este-oeste, un completo circuito de aceite térmico y sus 3 captadores cilindroparabólicos. Permite evaluar nuevos captadores, tubos receptores, reflectores solares y sistemas de seguimiento solar para este tipo de captadores. El potente banco de ensayos REPA permite someter a envejecimiento acelerado las conexiones flexibles que se utilizan en concentradores de foco lineal, algo muy demandado por la industria. La instalación Fresdemo consta de un concentrador lineal Fresnel de gran tamaño conectado al circuito de agua-vapor de la planta DIS. Por su utilidad tanto para tecnologías de foco central como de foco lineal, destaca la instalación MOSA. Es un sistema de almacenamiento térmico mediante sales fundidas, similar pero de menor tamaño que los que actualmente se usan en las plantas comerciales. Está diseñado para poder evaluar nuevos componentes para estos circuitos, tales como válvulas, bombas, instrumentación, sistemas de calentamiento, etc. La plataforma solar de Almería también cuenta con instalaciones dedicadas a la investigación en el campo de la desalación de agua mediante energía solar. La planta piloto de destilación multiefecto, con 14 etapas, es capaz de obtener agua desalada de manera eficiente usando energía térmica de baja y media temperatura. Ello permite estudiar configuraciones de acoplamiento directo a campos de captadores solares estáticos, captadores de concentración, así como esquemas de cogeneración de electricidad y agua desalada. En el banco de ensayos de destilación por membranas se investiga esta novedosa tecnología que combina la evaporación térmica con el uso de membranas hidrofóbicas para separar las fases de vapor y líquido. De esta forma, se consigue desalar agua a partir de energía solar térmica a baja temperatura con muy alta eficiencia. En esta instalación se evalúan las últimas innovaciones tecnológicas, así como aplicaciones alternativas en la economía circular. Una de ellas es el tratamiento de aguas residuales industriales. Otra es la desalación sin vertido, en la que a partir del residuo de la desalación convencional se extraen agua dulce, sales y minerales de alto valor añadido.
Procesos altamente innovadores, tales como la ósmosis directa y la generación de electricidad a partir de gradientes salinos, también se benefician de la actividad investigadora que aquí se lleva a cabo. Las instalaciones de laboratorio existentes permiten obtener un conocimiento más detallado de todos estos procesos para su modelización. Se busca con ellos resolver problemas de contaminación ambiental provocados por compuestos tóxicos en agua y el difícil acceso a agua segura y sin patógenos en zonas aisladas del planeta. Algunos contaminantes muy persistentes se pueden acumular en fuentes de agua dulce, pero también en agua de mar o en los hielos polares, ya que son transportados por la naturaleza desde su origen a otras zonas, por muy alejadas que estén. Por otra parte, la ausencia de agua adecuadamente desinfectada en muchas áreas rurales de países en vías de desarrollo provoca serios problemas de salud. Aquí se han desarrollado procesos basados en la fotoquímica solar que ya se han demostrado eficaces para atajar ambas cuestiones. El papel principal de la Plataforma Solar de Almería es aunar el conocimiento generado por muchos grupos de investigación de todo el mundo para poder implantar la tecnología solar que estos procesos necesitan. A estas actividades se les ha unido recientemente lo que viene denominándose la fotosíntesis artificial, que consiste en la conversión del dióxido de carbono en combustibles mediante la combinación de la radiación solar y la catálisis. La Plataforma Solar de Almería es pionera mundial en disponer de fotorreactores para este propósito, así como para la generación de hidrógeno a partir del agua por procesos exclusivamente fotónicos. Todo ello se realiza en una muy completa instalación de captadores solares desarrollados en la Plataforma Solar de Almería, que se completa con un laboratorio de análisis ambiental en continua modernización. Laboratorio de Ensayos Energéticos para Componentes de la Edificación, LECE. Consta de 4 recintos de ensayo que están dotados con la instrumentación más completa para el ensayo de componentes convencionales y solares pasivos en edificios. Su actividad investigadora contribuye a la mejora del conocimiento sobre la calidad energética de elementos de edificación. La Plataforma Solar de Almería cuenta con un edificio singular aunando una parte importante de estos desarrollos construido a raíz de llevar a cabo el Proyecto Estratégico Nacional Arfrisol. La evaluación precisa del recurso solar resulta de vital importancia para garantizar la viabilidad de cualquier planta basada en dicho recurso renovable. Por esta razón, la estación meteorológica METAS, cuya explotación conjunta se realiza con el Centro Aeroespacial Alemán DLR, cumple un doble objetivo. Por una parte, proporcionar una medida exacta de los diferentes componentes que constituyen la radiación solar, así como otras variables meteorológicas genéricas requeridas en los programas de ensayo experimental. Por otra parte, es usada como referencia para la validación de nuevos prototipos de instrumentación para la caracterización del recurso solar. La Plataforma Solar de Almería ha estado siempre en continua actualización. Desde el inicio de su andadura, ha habido una muy importante colaboración con el organismo estatal alemán DLR, que ha dado numerosos frutos, como el reciente y exitoso Laboratorio de Análisis de Durabilidad y Caracterización Óptica de Reflectores Solares, OPAC. Este laboratorio está equipado con los instrumentos necesarios para caracterizar los materiales utilizados como reflectores en sistemas solares de concentración y para evaluar su envejecimiento mediante simulación acelerada de condiciones reales de operación.
Otra fructífera y estrecha colaboración es la que desde 2005 existe con la Universidad de Almería a través del Centro Mixto de Investigación en Energía Solar, CIESOL, gestionado conjuntamente y situado en el campus. En él se desarrollan actividades de I+D y educativas de interés mutuo para investigadores de ambas instituciones, siendo destacable el Máster Oficial en Energía Solar, único en el sistema universitario español. Todo el equipo de la Plataforma Solar de Almería investiga y desarrolla tecnologías para contribuir a la transición energética y ecológica de España. Centrando sus actividades en energía y medio ambiente, hace posible avanzar hacia un modelo productivo y social sostenible. Bueno, este era el vídeo. Espero que le haya resultado interesante. Lo que no sé si tenemos alguna pregunta. Como decía, pueden hacer las preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Y también si alguien, quiere, pues puede activar su audio e intervenir. Ahora mismo tenemos 68, asistentes en total. No sé si alguien quiere levantar la mano, pues no los puedo ver a todos, pero si alguien quiere hablar o decir algo, pues aquí estamos. Si queréis, intervenir vosotros, Eduardo, Sixto, y sentaros. Eduardo, activa tu micrófono. No se oye. Sí, buenas noches a todos. Mi nombre es Eduardo Zarza y bueno, junto con mi compañero Sixto Malato y nuestro director Julián, pues estaremos encantados de poder contestar a cualquier pregunta o cuestión que tengan en relación con la plataforma solar. Yo he estado trabajando en la plataforma solar desde el año 1985, casi desde sus orígenes, y mi campo de trabajo específico estuvo centrado durante muchos años en la tecnología de los captadores de cilindro parabólico, que es una tecnología de las que han visto en el vídeo de la plataforma solar. Y nada más, yo por mi parte encantado de poder responder a cualquier cuestión que tengan ahora sobre lo que han visto o cualquier otro tema relacionado con la plataforma solar, que como ha dicho nuestro director, lo pueden hacer o bien a través de la sección de preguntas y respuestas, que la tienen abajo en el menú, junto al icono del chat, y iremos respondiéndola con mucho gusto. De la misma forma que mis colegas, me llamo Sixto Malato, soy investigador del CIEMAT. Al igual que yo llevo trabajando en la plataforma hace mucho tiempo, mi especialización más relevante tiene que ver con temas de descontaminación de agua y bueno, con fotoquímica solar en general. Así que yo creo que entre los tres aunamos pues prácticamente de todo el know-how, por lo menos podemos responder preguntas respecto a casi cualquier cosa que podáis preguntar sobre la plataforma. Y nada más, se lo iremos viendo sobre la marcha. Yo ya veo que hay 5 preguntas en el chat y las preguntas y respuestas, no en el chat, sí. Y si acaso lo vamos comentando, sí, las preguntas. Vamos a ir viendo, sí,
La primera dice, ¿cómo ha evolucionado la plataforma ahora que la energía solar fotovoltaica se encuentra tan popularizada? Tenemos que decir que una de las características principales, bueno, la tecnología principal que alrededor del cual, digamos, se articula y se centra casi toda la actividad de la plataforma, es la tecnología de concentración solar. Y esa tiene, digamos, una característica que la hace notablemente o sustancialmente diferente de la energía fotovoltaica y de la energía eólica, por ejemplo. Y es que conlleva una posibilidad de almacenamiento térmico que hace que esa energía pueda ser, digamos, entregada en cualquier momento. Por contraste con la energía fotovoltaica y la eólica, que difícilmente no se pueden almacenar. Claro, eso hace que este tipo de plantas pueda, digamos, tener una función de lo que se mira de comportamiento base, que hace que, digamos, por la noche, por ejemplo, podamos estar entregando energía procedente del sol. O sea que la fotovoltaica no tiene esa posibilidad ahora mismo. Esta tecnología, debido a que tiene, digamos, es un coste mayor, digamos, la energía fotovoltaica y la energía, digamos, eólica han ido avanzando de una forma que tiene un coste, digamos, muy competitivo, pero, digamos, en estos momentos tiene un límite, por así decirlo, de aplicación en las redes. Cualquier red tiene, digamos, un límite que puede ser 30, 40, un determinado porcentaje de tecnología que se denomina no gestionable, es decir, que digamos, tú la puedes absorber, pero no la puedes gestionar, la tienes que o bien consumir o bien, lo que se dice, digamos, desaprovecharla. Entonces, claro, eso cuando ese porcentaje es pequeño, no hay ningún problema, pero en los escenarios, digamos, futuros en los cuales se prevé, digamos, una descarbonización muy importante, a partir de determinados niveles, digamos, ya sí es un problema. Entonces ocurre que esta tecnología, digamos, es la pieza, digamos, clave que permite, digamos, gestionar, integrarlas todas y tener digamos, un espectro muy cercano al 100% de energías, digamos, no generadoras de CO2. Ahora mismo España es el líder mundial indiscutible en estas tecnologías. Y aquí la plataforma ha tenido ha puesto un granito de arena, ha tenido un papel muy relevante para permitir esa transferencia tecnológica a las industrias que hacen que ahora mismo en España sea el país del mundo en el que mayor desarrollo tienen a nivel comercial estas tecnologías. Hay del orden de 2.300 megavatios comercialmente instalados y España tiene, digamos, todo el espectro desde investigación básica, investigación aplicada, digamos, las compañías, digamos, de ingeniería, las compañías constructoras, alrededor de esta tecnología. Y es uno de los pocos puntos en los cuales se puede decir que es un líder, digamos, mundial indiscutible en él. Y en los escenarios que estamos visualizando, digamos, ahora mismo a nivel en Europa, hay digamos, unas políticas, que hay unos hitos definidos de descarbonización del sector energético y de todos los sectores, que quieren que en el año 2050, digamos, sea, digamos, una región a nivel mundial con emisiones cero. Y para eso, digamos, ahora mismo, digamos, esta tecnología es fundamental. Sin una contribución del orden de unos, ahora mismo, 20 gigavatios en el año 2050, ese digamos, equilibrio no va a ser posible de alcanzar, ¿vale? Entonces, en este contexto, el desarrollo, digamos, que se ha hecho desde la plataforma en colaboración con otros muchísimos centros a nivel tanto nacional como mundial, es ir de la mano o en paralelo con las distintas industrias, empresas, aportando innovaciones tecnológicas para ir reduciendo ese coste, que todavía sigue habiendo un diferencial determinado con respecto a la fotovoltaica, pero que sin duda alguna, digamos, el valor de esta energía, al ser gestionable y poderla, digamos, garantizar su despacho, su entrega en cualquier momento, sin duda cabe que tiene
un valor muy superior al de otras. No me quiero, digamos, enrollar más en todo este tema. No sé si tú quieres comentar algo más al respecto de esto, Eduardo. Bueno, solamente una aclaración para que no haya confusión. Nosotros cuando decimos a veces no es posible o no es una opción, nos guiamos sobre todo de temas económicos. O sea, cuando nuestro director ha dicho que la fotovoltaica no puede producir electricidad por la noche, se refiere obviamente a que no es de forma más competitiva que estas tecnologías. Es decir, la fotovoltaica, ustedes saben que se puede almacenar la electricidad en baterías. El problema es que cuando se recurre a baterías con los sistemas fotovoltaicos, esa electricidad que generan esos sistemas es mucho más cara que la que generan estas tecnologías de concentración solar térmica con almacenamiento térmico. Esa es la gran ventaja, como ha explicado Julián, de estos sistemas, ¿no? de poder dar electricidad más allá de las horas de sol con un menor coste que las otras opciones. Y eso es lo que, digamos, la principal baza por la que estas tecnologías tienen que jugar, como ha explicado bien Julián, un papel importante en cualquier escenario donde se contemple una gran descarbonización del sector eléctrico. Aquí veo una pregunta que, bueno, por despacharla rápidamente, de si hay algún proyecto de investigación sobre el uso armamentístico de la energía solar. Pues desde luego, en absoluto, digamos, no tenemos ningún tipo de actividad en ese campo. Por ligarlo de alguna manera, digamos, con esto que estábamos comentando, digamos, hay una pregunta de Pilar que dice cuál es la tecnología más prometedora de todas las que se están estudiando. Básicamente ahora mismo hay digamos, las tecnologías a nivel de tecnologías de concentración para lo que es producción de electricidad. Luego, si acaso, iremos viendo otras aplicaciones. Hay básicamente dos, que son la tecnología de captadores cilindro parabólicos y la tecnología de torre. A nivel de desarrollo, digamos, tanto en España como a nivel mundial, la tecnología de captadores cilindro parabólicos es la más, digamos, la más implementada, la más, digamos, desarrollada comercialmente. Pero eso por unas razones básicamente de financiación, de lo que se llama de bancabilidad y de implementación. Pero la que parece obviamente más prometedora, digamos a medio y largo plazo, o prácticamente ya, digamos, depende también de la ubicación de qué sitio del planeta está y qué condiciones tiene, es la tecnología de torre. Por una razón, digamos, muy sencilla de entender, y es que la tecnología de torre permite alcanzar temperaturas superiores a la tecnología de cilindro parabólico. Entonces, simplemente por la eficiencia de los procesos termodinámicos, digamos, la eficiencia que eso tiene potencialmente puede ser mayor. Y eso hace que, digamos, a medio y largo plazo, el desarrollo y el objetivo de muchas empresas es ir a proyectos de torre. De hecho, los proyectos de torre están incrementando, digamos, notablemente en los últimos tiempos el ratio de penetración, aunque todavía también hay una gran cantidad de investigación en sistemas cilindro parabólicos, porque todavía hay muchísima posibilidad de mejora en todos estos sistemas. Esta tecnología, digamos, todavía dista mucho de estar madura, digamos, hay muchísimas ideas todavía pendientes de ser incorporadas a nivel de las plantas comerciales, que seguro van a ir reduciendo el coste, por lo cual todavía, digamos, el recorrido de desarrollo está aún muy lejos de la madurez que han alcanzado las tecnologías eólicas y fotovoltaicas, precisamente porque han tenido un desarrollo comercial muy superior, digamos, al que tiene esta tecnología. Hay una pregunta sobre docentes, dice si además de la Universidad de Almería hay algún entrenamiento docente involucrado en todo este proyecto. En el caso Sisto, podría comentar tú algo al respecto de la involucración de las universidades en todas estas actividades. Sí, yo comento, sí, porque la pregunta estoy intentando intuir un poco para responder. Nosotros somos un centro de investigación de índole nacional. Por lo tanto, la parte docente que tiene que ver con nosotros está focalizada fundamentalmente en máster y doctorado. De forma que recibimos estudiantes de la Universidad de Almería, pero también de otras universidades españolas y otras universidades de fuera de España,
para realizar estancias con nosotros que normalmente terminan en un máster, en un proyecto fin de máster, o el equivalente fuera de España, que es también similar, o lo que se llaman estudiantes que están haciendo la tesis doctoral. Entonces, lo que sí tenemos con nosotros en la Universidad de Almería, por la cercanía, es que tenemos una relación especial con ellos a través de un máster que se está haciendo en la universidad donde somos profesores, y también por la cercanía física hace que tengamos una abundancia de estudiantes de máster o de doctorado que proceden de esta universidad. Pero en todos los proyectos que nosotros venimos haciendo y lo que venimos trabajando desde hace ya 20 años, la actividad docente desde el punto de vista de investigadores de máster o de doctorado no se restringe a la Universidad de Almería. Te puedo decir que hay docenas de universidades con las cuales hemos colaborado y estamos colaborando ahora mismo. Vale. Sisto, tal vez pueda tú también comentar, porque hay una pregunta sobre algún ejemplo de transferencia de tecnología a la industria. El tema de la detoxificación. Sí, bueno, en general, el ejemplo de transferencia de tecnología a la industria hemos tenido unos bastante en los últimos 25 años. En el tema donde mis colegas son un poco más expertos, al fin y al cabo, la solar térmica de concentración, las instalaciones que ahora mismo son ya comerciales, proceden de desarrollos que se han venido haciendo en la plataforma en colaboración con otros centros, pero la plataforma como centro neurálgico a escala internacional, pues prácticamente desde su inicio. De hecho, las tecnologías que se están usando ahora son tecnologías que en su momento eran incipientes en los años 80 y los años 90. Esa transferencia de tecnología ya se ha venido produciendo y se sigue produciendo en otro tipo de aplicación. Ahora mismo hay una transferencia de tecnología bastante fuerte en lo que sería la evaluación de componentes que se están ensayando, componentes que después se instalan en plantas comerciales. Hay más ejemplos de transferencia de tecnología. Realmente el concepto de transferencia de tecnología es una cosa muy amplia, que para los que no son muy avezados en este tipo de conceptos, fundamentalmente un centro público de investigación está dedicado en general a cosas que no son todavía comerciales. Y lo que hacen es intentar avanzar en ese tipo de tecnología utilizando fondos de investigación públicos hasta alcanzar un punto donde la sociedad decide usarlo. La decisión de usarlo muy a menudo es económica, otras veces ambiental o otras veces por las casualidades del mercado. No nos olvidemos que ahora mismo la utilización de la energía renovable viene de la mano de la preocupación mundial por el cambio climático. Pero las energías renovables se conocen y se han venido desarrollando pues desde que Einstein mostró el efecto fotovoltaico, y fue porque le dieron el premio Nobel a principios del siglo XX. Ha sido la sociedad la que decidió utilizar las energías renovables, pero los centros de investigación venían trabajando en eso desde mucho antes. Cuanto a transferencia de tecnología, es algo que se va produciendo conforme va avanzando el desarrollo, y los centros de investigación, en este caso públicos, pues lo que van poniendo encima de la mesa son soluciones para cosas que no están solucionadas. Buena idea que posiblemente no se usen ahora o se usen dentro de 30 años. Así que el concepto ese, la plataforma, desde luego, ahora mismo lo que está clarísimo es que el desarrollo de actividad de la plataforma de los anteriores 30 años ha influido fuertemente sobre muchas aplicaciones comerciales que se están haciendo ahora sobre energía solar. Bueno, yo, por ser un poco más concreto en este tema, podría poner ejemplos recientes. El receptor de la planta de gema solar, digamos, que sigue siendo un ejemplo de tecnología de estado del arte, pues se desarrolló conjuntamente entre la empresa, digamos, que hizo la instalación y, digamos, los investigadores de la plataforma solar. Y luego la plataforma solar, por ser un sitio realmente único en el mundo, es decir, es el centro de investigación y desarrollo más grande, más completo, con más instalaciones de todo el planeta en estas tecnologías, pues tiene, digamos, una serie de sistemas a nivel ya completamente precomercial que permiten validar, digamos, innovaciones antes de su entrada, digamos, aplicación comercial total, minimizando el riesgo de las mismas. Entonces hay muchas empresas que antes de homologar o de arriesgarse a instalar algo en el nivel de cientos de miles de metros cuadrados, una planta comercial, por ejemplo, de cilindro parabólico, puede tener del orden de 500.000 metros cuadrados de espejos, de superficie espejada, de receptores que conforman la planta.
Pues claro, digamos, antes de hacer una inversión de ese tipo hay que estar muy seguro de las cosas y también convencer al banco, los bancos, que financien digamos, aquella instalación. Entonces, se dan, digamos, dos factores. Primero, la empresa quiere estar seguro, entonces recurre a instalaciones como las que tenemos aquí para poder probar a una escala lo más cercana posible a ese nivel industrial, ese gran tamaño, para, digamos, estar seguros. Pero es que la segunda parte es que el banco, digamos, a la hora de financiar esta planta, claro, a la hora de aprobar ese cierre financiero de un proyecto, normalmente el banco quiere estar seguro de que va a recuperar esa inversión que va a poner ahí. Entonces, si la planta es exactamente igual que otra que ya existe, pues el riesgo, digamos, está relativamente acotado, porque dices, bueno, yo quiero garantizar que es exactamente igual, sé que esta funciona sin problemas, entonces yo razonablemente puedo, digamos, esperar de que también va a funcionar. Pero ¿qué ocurre con estas tecnologías? Es que estamos en un proceso, como decía antes, aún no tenemos una madurez total, con lo cual, digamos, la mayoría de las plantas incorporan innovaciones. Entonces, estas incorporaciones de innovaciones ponen muy nerviosos a los bancos, porque claro, cuando tú ya vas a instalar algo que es novedoso, el banco no puede decir, bueno, es que no es igual a ninguna, con lo cual el riesgo que estoy yo aquí corriendo es notablemente mayor. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Pues ocurre que, o bien si es muy arriesgado, pues el banco puede decir que no, y ha habido proyectos que la empresa que los quería llevar a cabo quería arriesgar, era innovadora, pero no ha conseguido la financiación para hacerlo. O bien lo que ocurre es que, bueno, el banco se fía o, digamos, le resulta suficientemente, digamos, una garantía suficiente si, digamos, esa innovación está avalada por un certificado, por un estudio de un centro de referencia reconocido internacionalmente. Entonces, pues, hay varios y, bueno, por suerte, digamos, esa referencia que da la plataforma solar, pues es reconocida por muchos, digamos, promotores como algo, digamos, razonablemente suficiente para validar la introducción de innovaciones en plantas comerciales. Entonces, ahí es donde también nosotros, bueno, cuando nos traen un prototipo de algo novedoso, pues al no existir tampoco estándares de muchas de estas tecnologías, lo evaluamos, lo estudiamos y lo analizamos con nuestro mejor saber entender, y entonces decimos que de acuerdo con nuestro mejor conocimiento, este es el comportamiento. Y ese documento, pues muchas veces es suficiente, es decir, es válido para, digamos, empresas, digamos, promotoras, incorporen innovaciones y los bancos permiten la financiación. Entonces, eso es una labor también muy, muy importante. Pues bueno, pues no hay muchos centros en el mundo que en esta tecnología lo puedan hacer debido al tamaño y debido a la trayectoria. No somos ni mucho menos los únicos, pero sí es. Había otras preguntas por intentar ir por bloques, no saltar, sobre el tema de hidrógeno solar. No sé, ¿querías comentar tú algo al respecto? Primero, no sé, Eduardo y después Sito. Sí, bueno, en el hidrógeno actualmente hay muchas tecnologías diferentes para producir hidrógeno. Está el tema de la electrolisis, que es el que comercialmente está más desarrollado y es por vía eléctrica, es decir, se necesita energía eléctrica para desarrollar el proceso de la electrolisis y ese es un proceso ya totalmente comercial hoy en día para la producción de hidrógeno a partir de agua. Nosotros en la plataforma solar estamos investigando otros procesos. Yo le voy a hablar el de la vía térmica y luego mi compañero Sisto le puede mencionar un poco el de la vía fotocatalítica. Nosotros estamos trabajando por vía térmica en lo que es la descomposición termoquímica del agua, es decir, romper el enlace entre el oxígeno y el hidrógeno de la molécula del agua, para lo cual hace falta mucha energía porque es un enlace muy fuerte, muy estable, y entonces hace falta muchísima energía para poder romper ese enlace y liberar el hidrógeno. Pues bien, con energía solar se consigue ese nivel energético necesario para llevar a cabo esa descomposición termoquímica del agua y de ese modo producir hidrógeno. Hay varias formas de llevar a cabo esto. Nosotros estamos centrados
en el uso de ferritas como catalizadores. Las ferritas son óxidos metálicos que tienen determinadas propiedades y utilizándolas pues, se puede bajar la temperatura a la cual podemos llevar a cabo esa ruptura del enlace oxígeno-hidrógeno de la molécula del agua. De forma que nosotros ahora estamos realizando experimentos donde producimos hidrógeno a una temperatura cercana a los 700 grados, utilizando, como digo, ferritas. Este es un procedimiento que tiene todavía un rendimiento mucho mayor que la electrolisis, pero que es muy prometedor y que podría ser pues, digamos, una opción competitiva en el futuro. Y esa es la principal en la que estamos investigando desde el punto de vista térmico. Ahora, Sixto les puede comentar también ya desde el punto de vista de fotocatálisis. Sí, desde el punto de vista fotoeléctrico tecnológicamente es diferente. Se hace a temperatura ambiente y se utilizan semiconductores que utilizando los fotones de la luz del sol pues generan una reacción, en este caso es fotoquímica, no una reacción térmica. Fotoquímica por el hecho de que no hay intervención de la temperatura, todo tiene que ver con la energía que contienen los fotones y un catalizador que está involucrado, que al ser un semiconductor pues genera un proceso basado en el salto de un electrón de la banda de valencia a una banda de conducción. Eso quizás es demasiado sofisticado para contarlo desde ese punto de vista. Tiene mucho que ver también con lo que se denomina fotosíntesis artificial, porque el proceso es similar. Desde el punto de vista para entenderlo, en un caso es producir hidrógeno a partir de agua y en el otro caso es producir combustibles, metanol, etanol y combustibles un poquito más pesados a partir del dióxido de carbono, del CO2. En los dos casos son procesos que están ahora mismo en el principio de su desarrollo. Son buenas ideas que se han descubierto parte de investigadores y que nosotros en la plataforma lo que intentamos es intentar hacerlo directamente con sol y diseñando unos reactores para hacerlo de la forma más inteligente posible. Pero eso de verdad está todavía muy, muy lejos de su aplicación en la producción de hidrógeno. Porque está justo en el principio de su desarrollo. Son como muchas cosas que conocemos ahora que se empezaron a conocer hace 30 años. En general estamos trabajando siempre en dos tipos de cosas al mismo tiempo. Una es intentando avanzar en ciertos procesos que ya son industriales, avanzar mejorándolo. Y lo otro es acercar a la posibilidad de hacerlo de una forma industrializada un proceso que se ha desarrollado a nivel de laboratorio. En eso andamos. El tema del hidrógeno es un ejemplo de ese tipo. Es una buena idea que si la humanidad tiene suerte la podremos comercializar dentro de unas cuantas décadas. Bueno, a ver, el tema de la fotosíntesis artificial sí está todavía bastante lejos, pero el de la termoquímica, pues, hombre, todavía no hay nada comercial, pero yo no lo veo tan lejano, digamos. No, yo estoy hablando de la fotoquímica, no la termoquímica. Quiero dar aquí la parte fotoquímica. Sí, dos ejemplos que a lo mejor son ilustrativos, vamos, de estos procesos en qué consisten. Bueno, pues hay, por ejemplo, una investigación, digamos, un grupo muy conocido desarrolla su actividad en la Universidad de Zúrich y han creado, digamos, una spin-off, digamos, con el objetivo de intentar comercializar esto de aquí al año 2025. Entonces, por ejemplo, en la terraza de la Universidad de Zúrich, que está en la parte alta, noble de la ciudad, digamos, un edificio, digamos, de muchos años, le han permitido construir, digamos, un reactor solar, es un disco de unos 3-4 metros de diámetro, y con la luz del sol, digamos, y simplemente cogiendo, digamos, del aire extraen básicamente dos componentes, agua y CO2. Entonces, agua más CO2 más energía térmica a cierta temperatura producen, digamos, una descomposición del CO2 y la otra forma lo que se denomina gas de síntesis, hidrógeno y CO. Ese gas de síntesis es muy bien conocido en la industria química, es la base de muchos procesos y aplicando un proceso de Fischer-Tropsch se puede producir, digamos, combustibles. Entonces, en esta, digamos, terraza, digamos, con este dispositivo solar, a partir simplemente del aire y de la energía solar, son capaces de, digamos, producir queroxeno, digamos, que es el combustible de aviación, simplemente del aire y con energía solar. Bueno, pues esta spin-off que han creado la Universidad de Zúrich pretende llevar
desarrollar este proceso. Y bueno, no hace unos meses hubo la noticia de que el aeropuerto de Zúrich ya les ha comprado a esta empresa todo el queroseno que sean capaces de producir, digamos, cuando lleguen. Y en Estados Unidos hay una empresa, otra empresa también, que ha tenido bastante, digamos, ha sido bastante noticia porque han creado bastante ruido mediático en los últimos tiempos, porque Bill Gates públicamente salió digamos, a apoyarlos y a invertir en esta empresa, que digamos, el objetivo es exactamente el mismo, es decir, producir a partir de energía solar concentrada, utilizando agua y, digamos, absorbiendo CO2, digamos, el objetivo es producir combustible, básicamente combustible de aviación, que sería, digamos, una de las pocas formas de conseguir que las emisiones digamos, de los aviones sean, digamos, neutras desde el punto de vista medioambiental, si el combustible, digamos, es producido a través de la absorción de CO2 de la atmósfera. Entonces, bueno, pues sí es cierto, está lejos, pero ya está habiendo, digamos, inversiones y gente que está apostando por esto. A título simplemente de ejemplo. Otra pregunta, proyectos de investigación financiados con la UE por mención de varios países en el área de investigación de energía solar. Pues aquí hay muchísimos proyectos, no sé si Eduardo puedes comentar, digamos, algo al respecto de los proyectos. Básicamente es nuestra actividad principal. Sí, la vocación desde siempre, la plataforma solar es un centro, ha sido un centro español, pero con una vocación claramente internacional. La mayor parte de nuestros proyectos, en este momento tenemos 15 proyectos europeos, es decir, con financiación europea y con participación de entidades de otros países. Proyecto Capture, Solwari, Next Tower, InChip, son algunos simplemente de una larga lista de proyectos europeos que estamos llevando a cabo en estos momentos en la plataforma solar. Ya mencionó Sisto el gran número de colaboraciones que existe a nivel universitario, e igualmente esas colaboraciones existen también a nivel industrial y con otros centros de investigación europeos, y no solo europeos, sino también de americanos y de otros continentes, ¿no? Por lo tanto, sí, tenemos muchísimos proyectos con financiación europea. Aquí hay una pregunta, dice, para Sisto, ¿cómo se puede desalar y desinfectar agua con energía solar? Por si acaso, cuenta tú la parte de desinfección y yo cuento después la parte de desalación. Bueno, la desinfección con energía solar tiene también que ver con lo que antes he venido comentando. La energía solar tiene una parte que se hace muy importante para las reacciones químicas, que es la parte de ultravioleta. Todos sabemos que la ultravioleta tiene una capacidad de generarnos reacciones químicas en la piel. Incluso puede ser capaz de generarnos cáncer si no nos protegemos la piel convenientemente con crema y tomamos muchísimo sol. Esa capacidad que tiene de afectar a ciertas células se puede utilizar para eliminar microorganismos en el agua. Una iluminación suficientemente prolongada y suficientemente intensa del agua puede conseguir desinfectarla, sobre todo para su consumo en zonas donde no hay otros mecanismos más rápidos y más eficientes, como puede ser el cloro o el ozono que utilizamos en nuestras redes de distribución de agua. Entonces, esa capacidad que tiene la luz solar de desinfectar es la que estamos nosotros explorando, con la intención de poder dar soluciones en zonas donde la sofisticación de nuestro sistema de distribución de agua son difíciles de llevar. Por eso se hace el planteamiento de la desinfección con energía solar, porque sería solo iluminar de una forma conveniente el agua y a partir de ahí poder beberla. La desventaja que tiene es que así sería como se debería de hacer. Ese agua después no se puede almacenar durante mucho tiempo porque los microorganismos recrecen. Porque el cloro sí, porque el cloro permanece en el agua y se distribuye en nuestra red y sale por el grifo, viene con agua clorada. El caso de desinfección solar está pensada para aplicaciones en sitios donde no hay otra posibilidad, pero que tiene la ventaja de poder evitar las enfermedades que nos puedan venir de los microorganismos del agua si estamos en zonas donde no tenemos acceso a agua potable segura. Vale, y había también varias preguntas sobre el tema de desalación de agua. La desalación, a ver, básicamente hay dos tecnologías para la misma. Una es la ósmosis inversa,
que quizás es la más conocida, y la otra es la desalación térmica, en la cual, digamos, se aplica energía térmica para producir una destilación y a partir de ahí, digamos, desalar el agua. Prácticamente en todo el mundo la tecnología, digamos, dominante totalmente es la de ósmosis inversa. Pero hay una zona del planeta, que es la zona del Oriente Medio, el Golfo Pérsico o Golfo Arábico, según quien lo describa, en el cual, digamos, el componente de desalación térmica sigue siendo muy importante. Una serie de características y de condiciones del agua, etc. Y entonces ahí nos encontramos que lo que se ha hecho y se está haciendo desde hace mucho tiempo, en unas cantidades, digamos, tremendamente grandes, es utilizar energía fósil, digamos, energía procedente de la quema de combustibles fósiles, para, digamos, llevar a cabo este proceso con procesos que son bastante ineficientes desde el punto de vista termodinámico. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es, digamos, reemplazar esos procesos por energía, digamos, térmica procedente de, digamos, o bien plantas termosolares o bien directamente distintos elementos tecnológicos a base de concentración de energía solar. Nosotros estamos, digamos, investigando este proceso hace ya mucho tiempo, intentando, digamos, ver la mejor forma, la forma más eficiente de integrar estos procesos, principalmente las plantas termosolares, que son aquellas en las que, bueno, ya vamos a tener toda esta tecnología para producir la energía, digamos, la energía eléctrica, y intentando utilizar, digamos, lo que es el vapor de condensación, la energía de condensación del ciclo, para alimentar este tipo de procesos, porque termodinámicamente se adapta muy bien, aunque todavía hay una serie de problemas que hace que comercialmente todavía esto no haya ningún tipo digamos, de implementación comercial. Pero bueno, ahí, digamos, estamos en ese tema porque hay digamos, el argumento principal es que el problema del agua es algo también consustancial y normalmente allí donde vamos a tener un muy alto nivel de irradiancia solar, energía solar, casi con toda probabilidad vamos a tener también una problemática del agua que siempre va a ser mayor que la de la energía. Entonces el planteamiento es utilizar energía solar no solo para resolver el problema de energía, sino simultáneamente también intentar resolver el problema del agua. Eso es lo que... Y de ahí surgió, digamos, ese binomio agua-energía, que también, digamos, hay tanta gente que está intentando trabajar en él desde el punto de vista de investigación. No sé si había alguna pregunta más al respecto. No, en España no hay ninguna planta, digamos, de asociación, digamos, con estas tecnologías, como decía. Hay otra pregunta que también creo que es especialmente interesante, que quiero, que decía que es, dice, ¿de qué rendimiento hablamos con la fotovoltaica y con la concentración solar? Es una pregunta, digamos, muy interesante, porque, bueno, si bien es cierto que la eficiencia, digamos, de energía solar a energía eléctrica en una planta fotovoltaica comercial estamos hablando del orden del 15% actualmente, y una planta termosolar estaríamos hablando del 20% haciendo parabólicos y del 21-22%, no sé si un poco más en torre. Son esos orden de magnitud, ¿no, Eduardo? Sí, sí. Bien, esas son las eficiencias, pero luego es que hay, digamos, otro parámetro que es muy interesante, digamos, comentar y que va asociado y que es muy importante que se tenga siempre presente. Y es lo que se denomina el factor de capacidad. Una planta fotovoltaica en España, su factor de capacidad es del orden del 15-16%. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que una planta fotovoltaica de una determinada potencia nominal va a ser capaz de entregar al año el equivalente del 16% de esa capacidad con respecto a los 365 días del año. Es decir, que es como si nominalmente funcionase solo el 16% del tiempo a su potencia nominal y ya hasta el año que viene no va a entregar más energía. Esa es la energía total que va
capaz de entregar. En cambio, una planta de concentración solar, estamos hablando de unos, digamos, factores de capacidad, digamos, al final, mi definición son el número de horas efectivas de operación que tiene el año. Muy superior, digamos, en el caso de las plantas, digamos, con almacenamiento, podemos estar hablando, digamos, las plantas que tienen 5 o 6 horas de almacenamiento, entre un 40 y un 45%, digamos, y las plantas con, por ejemplo, gema solar, que tiene 16 horas de almacenamiento, creo que están sobre el orden del 70%. Estoy dando los números de memoria, quizás tú, Eduardo, podrías darlos con más exactitud, esas cifras. Sí, de hecho hay un dato que lo pone de manifiesto de una forma muy evidente. En España, hace un par de años, teníamos el doble de potencia instalada fotovoltaica que termosolar de concentración, el doble. Y en cambio, la producción eléctrica anual total fotovoltaica era muy parecida a la termosolar. Es decir, con el doble de potencia instalada, producían lo mismo la fotovoltaica que la termosolar. Por eso precisamente que indica Julián, por ese factor de capacidad. Es decir, hay que tener en cuenta no únicamente el rendimiento instantáneo o pico de esa tecnología, sino también lo que es un comportamiento a lo largo del año. Y en ese sentido, las centrales termosolares, que son las que utilizan nuestras tecnologías solares térmicas de concentración, tienen un factor de capacidad que es muy superior al doble de las plantas fotovoltaicas. En España estamos en el doble porque no todas las centrales que tenemos termosolares tienen almacenamiento, pero una central termosolar con almacenamiento está en los niveles que ha dicho Julián, de incluso superior al 50-60% de factor de capacidad frente a la fotovoltaica, que está en torno a ese 15-18%. Vale. Hay una pregunta sobre el fluido térmico en captadores parabólicos. ¿Esa la puedes contestar tú, Eduardo? No. ¿La industria ha tendido en los últimos años a usar agua en plantas comerciales o se sigue usando aceite por alguna razón a pesar de degradarse a menor temperatura? ¿No? Pero el motivo fundamental por el que se sigue utilizando el aceite térmico, a pesar de que hemos demostrado en la plataforma solar que se puede utilizar directamente el agua para producir el vapor que se necesita para generar la electricidad con la turbina, es porque el principal beneficio de estos sistemas, como ya hemos repetido esta tarde, es que son gestionables. Es decir, que durante las horas de sol podemos almacenar energía térmica para luego coger esa energía térmica cuando no hay sol y seguir produciendo electricidad por la noche o en periodos en los que no haya radiación solar. Esa es la gran ventaja de estos sistemas. Y el agua, por desgracia, no tenemos todavía sistemas de almacenamiento térmico adecuados para los sistemas que utilicen directamente agua en el campo solar. Porque para ese tipo de sistemas, los almacenamientos térmicos hay que hacerlo mediante cambio de fase. Es decir, lo que llamamos calor latente, no en calor sensible. Y los sistemas de almacenamiento competitivos que tenemos hoy en día disponibles son almacenamiento en calor sensible, es decir, aumentando la temperatura de un determinado material durante las horas de sol para luego extraer esa energía térmica por la noche y producir electricidad. Cuando producimos vapor directamente en el campo solar, cuando utilizamos agua, no tenemos ningún sistema de almacenamiento rentable hoy en día. Hay solamente prototipos que puedan almacenar esa energía del vapor, porque al extraerle la energía térmica al vapor, el vapor condensa. Y esa condensación tiene lugar a temperatura constante. Por lo tanto, necesitamos un medio de almacenamiento que sea capaz de absorber mucha energía térmica a temperatura constante. Y eso solo se puede hacer si hay un cambio de fase. Entonces, en resumen o en definitiva, el por qué no se utiliza el agua ya directamente es porque no tenemos un sistema de almacenamiento adecuado para esos sistemas. Y en el momento que lo tengamos, sin lugar a duda, el aceite se sustituirá completamente por el agua. Vale. Hay otra pregunta que dice, ¿qué tipo de intercambiador de calor se utiliza en la torre? Está restringido por el tamaño. Bueno, en la torre, el fluido que se calienta en la torre
se lleva abajo y todo el intercambio, digamos, tiene lugar, digamos, al pie de la torre, digamos, no tiene lugar, digamos, arriba. De hecho, esto está relacionado con otra pregunta que hay aquí sobre los tanques de almacenamiento, que preguntan cómo es un depósito de almacenamiento en grandes rasgos. Pues si acaso lo podrías comentar tú, Eduardo, digamos, las torres, digamos, por ejemplo, los que están al pie de las torres. Sí, el sistema de almacenamiento que hoy en día está comercialmente más extendido es el almacenamiento mediante dos tanques, tanque caliente y tanque frío, y utilizando un medio de almacenamiento que actualmente se están utilizando unas mezclas de nitratos de sodio y de potasio, que son los clásicos fertilizantes que utilizaban nuestros abuelos cuando no había los fertilizantes sintéticos que hay hoy en día. Pues bien, utilizando una mezcla de nitrato sódico y potásico, que son sólidos a temperatura ambiente, pero funden a unos 250 grados, una vez fundidos, se mantienen ya en el sistema de almacenamiento siempre a temperaturas por encima de los 290 grados, para asegurarnos de que se mantienen en estado líquido. Y entonces, esa mezcla de sales, de esos nitratos de sodio de nitrato sódico y potásico, se calientan con la energía solar durante el día desde una temperatura de 280 hasta 390 grados aproximadamente. Cuando están a la temperatura baja de unos 290, 300 grados, están en el depósito que se llama frío, y luego durante el día se hacen pasar de ese depósito frío al caliente, pero transfiriendo la energía térmica por el sistema solar y aumentando su temperatura desde esos 290 o 300 grados hasta los 390 o 385. Por lo tanto, los sistemas de almacenamiento consisten en dos grandes depósitos. Cuando el sistema está cargado, todo el medio de almacenamiento, esa mezcla de nitratos, está en el depósito caliente a una temperatura de aproximadamente 390 grados. Si son con tecnología solar cilindro parabólica, en los sistemas de torre, esa temperatura máxima sube hasta los 550, y cuando las sales se enfrían para extraerle la energía térmica que han almacenado y se quedan a una temperatura del orden de 290 a 300 grados, se almacenan en el tanque frío. De esa forma, utilizando esa mezcla de sales, calentándola, enfriándola, pues guardamos o extraemos la energía térmica del almacenamiento. Obviamente esos depósitos tienen un aislamiento térmico para reducir al mínimo las pérdidas térmicas durante el día. Y hoy en día las pérdidas térmicas son tan pequeñas que esas sales fundidas, cuando están a alta temperatura, solamente pierden un grado Celsius, en 24 horas. Con lo cual podemos almacenarla durante muchos días en esos depósitos. Esto hay una pregunta, digamos, sobre el apoyo estatal autonómico a todo esto y si hay problemas para mantener la plantilla de especialistas e incorporar jóvenes investigadores. Quizás podrías comentar algo al respecto. ¿Eduardo o yo? Tú, sí, tú, ¿no? Sí. Bueno, en esto hay varias formas de verlo. O sea, el tema de la investigación en energía solar, como otros temas de investigación, en España no está bien organizado, no tenemos una buena conexión entre el sistema productivo y el sistema de investigación. No hay una buena conexión tampoco entre la detección de la excelencia y la contratación de la excelencia. Y en general, España es un sitio donde la investigación es muy difícil de hacer. Eso hace mucho, provoca que cuando es muy difícil de desarrollar investigación, pues los más jóvenes que están al principio de su vida profesional lo tienen mucho más difícil aquí que en otros países. Por lo tanto, sí, la conclusión es que en España no es una cuestión muchas veces de fondos, faltan fondos, pero lo que tenemos también es un contexto de nuestro tipo de economía y del tipo de legislación que afecta a la ciencia, que hace que hacer ciencia en España es muchísimo más complicado que hacerla en otros países europeos, muy a menudo no por falta de fondos, sino por falta de fondos, más falta de legislación, más falta de mercado que esté conectado con la ciencia, más un montón de cosas, no solo por financiación, sino estamos mucho mejor que hace 20 años, estamos mucho peor que los países de Europa, de Centro Europa y de Norte Europa y del sureste asiático y de
Estados Unidos y de Canadá. Estamos mucho peor que muchos países y estamos algo mejor que otros países de Sudamérica o de África o de Asia. La conclusión general es que no estamos en ciencia en el sitio donde nos corresponde en función de nuestra economía y nuestra importancia como país. Y no solo es cuestión de financiación, es un error interpretarlo solo como financiación. Nos falta legislación, forma de hacer las cosas y después de todo eso, además, financiación. Hay otra pregunta sobre el mantenimiento, la limpieza de las placas y tal. Quizás podías comentar tú algo de qué se hace en las plantas comerciales sobre la importancia de este tema. Sí, bueno, la suciedad de las placas solares, de los concentradores, esa suciedad tiene una importancia enorme porque esos concentradores, la superficie reflectante, la superficie que capta y refleja la radiación solar sobre el receptor, son básicamente espejos de vidrio que tienen una película de plata posterior semejante a los espejos tradicionales que tenemos en cualquier vivienda, ¿no? Entonces, claro, cuando se deposita polvo en el vidrio, esa suciedad hace que el vidrio sea menos transparente a la radiación solar y por lo tanto va a reflejar menor cantidad de radiación solar sobre el receptor y por lo tanto la eficiencia del sistema cae muchísimo. Ese es el motivo por el que en las plantas comerciales pues con frecuencia se limpian esos espejos, esos concentradores. Para que tengan una idea, en una planta comercial en España se está limpiando de media el campo solar una vez cada 10, 14 días, dependiendo la época del año, ¿no? Porque en verano siempre hay más polvo en suspensión en el ambiente que en invierno y entonces en verano se distancian un poco más los lavados, en invierno, y en verano se lavan del orden de una vez cada 10 días, para mantener esos espejos precisamente con un alto grado de limpieza y mantener una alta eficiencia del conjunto de la instalación. Se están investigando hoy en día y en la plataforma solar estamos evaluándolo en estos momentos, unos recubrimientos muy innovadores del vidrio para que retrasen ese ensuciamiento, lo que se llama un anti-soiling o recubrimiento anti-ensuciamiento, que son transparentes, no suponen una merma de la radiación solar que transfiere el vidrio a la superficie reflectante, pero sí retrasan, digamos que repelen de alguna forma el polvo y eso hace que se pueda lavar en vez de una vez cada 10 días, pues una vez cada un mes o cada 3 meses, ¿no? Dependiendo de las condiciones ambientales. Eso todavía a nivel comercial no está totalmente implantado, pero está ya muy cerca de ser un producto comercial. Hay otra pregunta sobre el posible efecto negativo del uso de energía solar. Y, a ver, el único problema que tiene esta tecnología es el medioambiental, digamos, cuando puede afectar, por ejemplo, sobre todo en caso de torres, a las aves. Y aquí ha habido un caso, creo que el de, tú me puedes corregir si me equivoco, Eduardo, el de la planta de Ivan Pap en Estados Unidos, cerca de Las Vegas, que tuvo una incidencia porque había una serie de migraciones de aves que pasaban relativamente cerca y eso tuvo un impacto, digamos, importante, que creo que al final se resolvió, digamos, de forma similar a los aeropuertos, mediante halcones, digamos, para evitar el paso de aves. Vamos, entonces ahí simplemente pues hay que, digamos, garantizar de que no afecta ningún tipo de, digamos, de vía natural de las aves, por el posible, digamos, efecto que pudiera tener la radiación concentrada reflejada sobre la torre. Aparte de ese, digamos, no hay ningún otro que, digamos, históricamente, digamos, yo recuerde, ¿no, Eduardo? No sé si... Yo quería intervenir con una cosa, ¿sí? Que aprovechando la pregunta, por luchar contra la falacia y los bulos, no es cierto que la energía solar se gaste más energía en construir las instalaciones que la energía que producen, ni la térmica ni la fotovoltaica. Eso Por el fue, efecto negativo de energía solar. Hace mucho tiempo la fotovoltaica. No, pero es que ese bulo sigue existiendo y se comenta. Es una pena que sigan habiendo bulos respecto a la renovable y a muchas cosas de este tipo, con las ventajas que tienen.
Y eso es absolutamente incierto, es totalmente mentira. En usos negativos de la energía solar, a mí no se me ocurre ninguno, salvo de la energía en sí misma, salvo el efecto que pueda tener en un momento dado sobre un espacio medioambiental que pueda colocarse cerca, pero es un efecto similar a cualquier otra instalación industrial, no por el hecho de que sea energía solar, sino por el hecho de que son instalaciones sofisticadas e industriales, pues si hay una parte cercana que tenga cierta protección ambiental, pues hay que intentar evitar, pero en cualquier caso, no por ser de energía solar. Características intrínsecas de energía solar que sean negativas, yo no conozco ninguna. No sé si existirá, pero si llevamos tantos años trabajando, no conozco ninguna de las típicas que uno conoce de efectos sobre el medio ambiente. La energía solar no tiene ninguna. No, me gustaría conocer alguna, pero no la conozco. Y sí decir que había una pregunta anterior, que el potencial en España es enorme, digamos, la cantidad de terreno disponible, digamos, abundante, digamos, llano, digamos, sin pendiente y relativamente barato es enorme, con lo cual el potencial, digamos, de aprovechamiento es muy alto. Y tampoco ocupa mucho espacio, que dice la gente que ocupa mucho espacio, ¿no? No ocupa mucho espacio. Tenemos mucho espacio vacío en el mundo para colocar energía solar. Hay una cuenta muy sencilla que un cuadrado de 500 kilómetros por 500 kilómetros, que es más o menos un cuadrado que sería ir de Almería a Madrid y después hasta Valencia, y eso en forma de cuadrado, generaría la energía eléctrica necesaria para todo el mundo. Otra falacia de la energía solar es que ocupa mucho espacio. Pues claro que ocupa mucho espacio. Los campos de fútbol ocupan también mucho espacio. No es una razón en contra de la energía solar eso. Sí. Hay una pregunta que puede parecer un poco absurda, pero que la quería dejar para... quiero aprovecharla para comentarla. La pregunta es si se plantea obtener la energía mediante luz lunar. Obviamente no, digamos. Pero sí tenemos, digamos, entre los muchos proyectos, y esto puede dar un poco idea de la diversidad de los temas y de las aplicaciones y de los proyectos que llevamos a cabo en la plataforma. Tenemos uno de nuestros investigadores, es, por así decirlo, un apasionado del tema de la astrofísica, que le gusta mucho, y tenía una idea de hace, digamos, una serie de tiempo que al final ha conseguido, digamos, llevarla adelante, y es la utilización de este tipo de tecnologías en la Luna, digamos. Y el tema, digamos, surge porque cuando las misiones Apolo de los años 70 pues estuvieron en la Luna, trajeron, seguro que todos lo conocen, una gran cantidad de famosas rocas lunares. Bueno, pues resulta que hay una empresa en Estados Unidos americana que se dedica, supongo que entre otras cosas, a fabricar rocas lunares. Sí, fabrica, digamos, rocas sintéticas, digamos, a partir de la composición de este material. Y resulta que ¿y eso para qué puede servir? Bueno, pues nosotros, digamos, adquirimos, digamos, este material porque resulta que el material digamos, lunar que se trajo, digamos, en la Luna hay una gran cantidad de un compuesto que se llama regolita lunar, que tiene la característica de que internamente en la composición tiene una cantidad muy importante de oxígeno entre los compuestos de él. Entonces, la idea era, digamos, descomponer este material utilizando energía solar concentrada. Esto se consigue fácilmente a partir de cierta temperatura. En la Luna, digamos, este tipo de aplicación es relativamente fácil porque en la Luna no tenemos atmósfera que limita digamos, el potencial. No hay, digamos, fenómenos atmosféricos que pueden dañar con lo cual, digamos, esto se podría hacer relativamente sencillo. ¿Cuál es la idea? Pues la idea es que si somos capaces de descomponer, podemos producir oxígeno, digamos, no tanto, o también, para, digamos, las personas, los seres humanos que estén allí para consumirlo, sino también fundamentalmente para producir oxígeno como combustible para misiones, por ejemplo, a Marte. El combustible es algo que digamos, genera bastante volumen y peso y no es fácil de transportar, ¿no? Bueno, pues en la plataforma desarrollamos un reactor, digamos, que simuló este proceso. Se demostró, digamos, que el proceso era factible y, bueno, pues en una serie de iniciativas este proceso fue seleccionado por la Agencia Europea del Espacio, digamos,
y hemos pasado una serie de filtros y ahora mismo estamos digamos, un proceso de elección de qué proyectos son finalmente elegidos para eventualmente en una misión europea a la Luna de aquí a unos años. La idea es llevar varios proyectos para, digamos, probarlos o verificarlos in situ en la Luna. Pues este es uno de los que está, digamos, en ese proceso luchando por acabar, por ver si al final, digamos, es implementado o no, ha llegado allí. Esto yo creo que puede dar, digamos, una idea bastante amplia de la cantidad de temas tan diversos, aparte de producción de electricidad, que desarrollamos en la plataforma. Hay una pregunta, Julián, sobre el tema de cómo se convierte, qué tipo de máquina térmica se utiliza para pasar el calor a energía mecánica y luego electricidad. Esa es si queréis se la explico yo. Sí, sí, sí. Adelante. Creo que vosotros lo vais a explicar un poquito complicado. Porque eso, yo hay que hacerse una idea de que el procedimiento básico es similar a cuando estamos en una cocina y nos sale vapor a través de la olla express. Nosotros lo que estamos haciendo es aplicar un calor y sale vapor. Os fijáis, ese vapor tiene una capacidad de mover la válvula y moverla y generar un efecto mecánico. Pues hacer una idea que esa válvula es lo que se llaman las turbinas y se mueve y gira. Si esa turbina está conectada a un generador eléctrico similar al que tenemos en las bicicletas cuando generamos luz en las bicicletas, pues se genera electricidad. Ese es el proceso, evidentemente con máquinas muy específicas donde el tamaño, la temperatura, la velocidad a la que se mueven es mucho mayor a lo que os he contado, pero es vapor saliendo a una velocidad determinada que mueve una máquina que está conectada a un alternador eléctrico que genera electricidad. Ese es el proceso en general, que para una persona que no haya visto una turbina, ni un alternador eléctrico, ni una instalación industrial, te puede hacer una idea. El vapor al final genera movimiento si lo haces pasar por un agujero y genera movimiento. Ese movimiento se puede convertir siempre en electricidad. Lo mismo cuando damos pedales en una bicicleta. Una explicación muy sencilla para los que no son ingenieros. ¿Podrías explicar someramente el funcionamiento del horno solar? ¿Acaso lo puedes comentar tú, Eduardo? ¿Qué consiste? No sé si sabe. ¿Qué pregunta es, Julián? ¿Podrías explicar someramente el funcionamiento del horno solar? El horno solar, sí. El horno solar consiste básicamente en un gran espejo plano cuya única misión es reflejar la radiación solar que le llega sobre un concentrador. Un concentrador en forma de disco parabólico. Un disco parabólico es, por ejemplo, una antena de satélite, tiene esa forma de un paraboloide de revolución, ¿no? Pero estos concentradores son de mucho mayor tamaño que una antena parabólica y tienen su superficie, pues una superficie reflectante. Entonces, frente a ese concentrador en forma de paraboloide de revolución, se sitúa un espejo plano de gran dimensión que refleja sobre el concentrador la luz solar. Y este concentrador, esa radiación que le llega, la rebota, es decir, la refleja concentrándola, debido a su forma esférica. La concentra sobre un punto pequeño, sobre una zona mucho más pequeña que la superficie del concentrador. Y ahí, en ese foco pequeño, donde se concentra toda la radiación que ha llegado a ese gran concentrador solar, pues eso genera temperaturas muy altas, debido a que se concentran miles de veces, hasta incluso por encima de 10.000 veces la concentración solar. Es decir, si la potencia radiante de la radiación incidente es del orden de 1 kilovatio por metro cuadrado, pues en ese foco pequeñito que genera ese concentrador esférico, puedo tener por encima de 10 kilovatios e incluso no de 10, sino de 10.000, 10 megavatios por metro cuadrado, lo cual me permite llevar a cabo experimentos a muy alta temperatura. Entonces, en definitiva, en resumen, el horno solar es un reflector plano que refleja la radiación solar sobre un concentrador esférico, que es el que finalmente concentra toda esa radiación en una zona pequeña, donde se consiguen altísimas temperaturas. Vale, ya las preguntas que quedan, hay una sobre una comunidad de vecinos, ¿no? Es decir, que estas tecnologías, digamos, ninguna de ellas tiene
digamos, posibilidades o tiene sentido, en principio, aplicar, digamos, a comunidades vecinas. Aquí estamos hablando de tecnologías para aplicación industrial y, digamos, de un tamaño normalmente elevado y grande. No son ninguna de ellas para aplicaciones a nivel doméstico. Y la última también es especialmente interesante. Pregunta si hay un entramado industrial que nos permita ser autónomos en la fabricación de materiales y componentes, así como el producto final comercializable. Sí tengo que decir que en España hay un entramado industrial que es capaz de producir prácticamente, yo creo que casi todos los componentes de una planta termosolar, con la única excepción quizás de la turbina. ¿No, Eduardo? Yo creo que, exceptuando la turbina, sí, casi todo lo demás, digamos, se puede fabricar y producir en España. Sí, en España tenemos ya actualmente un entramado industrial que lo único que no fabricamos son las turbinas, porque es una fábrica muy específica y entonces no, bueno, pues no merece la pena tener fábrica solo para eso en España, ¿no? Pero que todo lo demás se produce en España. La transferencia entre I+D y la empresa yo creo que sí es fluida, tenemos una colaboración y un conocimiento muy estrecho con casi todas las empresas españolas. No creo que quede ninguna en la cual no tengamos alguna colaboración, o por lo menos a nivel personal nos conocemos, y ellos, digamos, nos conocen muy bien todas las posibilidades, y cuando necesitan algo por nuestra parte, pues nosotros con mucho gusto pues estaremos siempre encantados de colaborar con ellos y intentar ayudar. Aparte que nuestra labor, digamos, principal es desarrollar aquellas ideas, digamos, a nivel, digamos que no de laboratorio, pero sí de planta piloto, que todavía están, digamos, a cierta distancia, digamos, de su implementación, de su aplicación práctica, y llevarlas, digamos, a aquel nivel ya, digamos, preindustrial, que permita a la empresa cogerla para ellos validar el interés o, digamos, de su introducción en las plantas comerciales. Yo creo que en España, digamos, en nuestro caso, esa colaboración y ese contacto sí es muy fluido. Y además yo creo que bueno, digamos, con las posibilidades que tiene un país como el nuestro, con todas las dificultades que tenemos, sí es cierto que, digamos, a nivel oficial, este es un tema en el cual España es consciente de que tiene un liderazgo internacional a nivel europeo y mundial muy claro, que hay muy pocos otros campos en los cuales se puede decir lo mismo, y que en el contexto, por ejemplo, de la Comisión Europea y de todos los organismos y tal, que hay todos los planes y todos los planes estratégicos, etcétera, pues este es un campo que España, digamos, lo ha cogido como líder, digamos, a nivel de Comisión Europea y tal, y sí que hay, digamos, una colaboración muy efectiva y en la medida de lo posible intentar ayudar todos los sectores, digamos, a mantener ese liderazgo y que las empresas españolas pues no solo han construido esos 2.300 megavatios que hay en España, sino gran parte de los que hay en el resto del mundo. No tengo los datos del último año, no creo que hayan variado mucho, pero por dar, digamos, una cifra, digamos que era, digamos, hace aproximadamente un año, el 78% de toda la tecnología termosolar comercial instalada en el mundo lo había sido con tecnología española, es decir, tecnología de alguna empresa española que estaba detrás de la misma. Y eso es un aval muy importante que, como decía antes, hay muy pocos campos en España que se pueda decir lo mismo y que tengan detrás, digamos, el respaldo de todo un sector industrial, todo un sector de investigación, de desarrollo, de ingeniería, etcétera, digamos, que avala esta situación. Y además con el convencimiento que tenemos nosotros de que es una tecnología totalmente necesaria, digamos, en la que es la pieza que encaja en el puzzle de descarbonización, que va a permitir, digamos, conjuntamente con tecnologías no gestionables como la eólica y la fotovoltaica, que decía al principio, conseguir esos niveles de descarbonización conjuntamente con sistemas de almacenamiento para hacer posible ese 100% de producción, digamos, sin emisión de CO2. Y bueno, pues eso es lo que nosotros estamos y vamos a intentar seguir la medida de nuestras posibilidades y poco más, digamos, ya
he visto que se nos han acabado las preguntas, son las 9:30 y creo que es un buen momento para terminar. No sé si queréis dar algún mensaje final, Sixto, Eduardo. Bueno, yo únicamente una última explicación breve, porque claro, hemos partido de que la audiencia o los participantes saben bien lo que es una central termosolar y una planta fotovoltaica. Simplemente decirle la diferencia fundamental entre una fotovoltaica y una central termosolar es que en la fotovoltaica la electricidad se genera directamente en los paneles fotovoltaicos a partir de la radiación solar, y en una termosolar esa generación se hace convirtiendo primero la radiación solar en energía térmica, en calor, y luego ese calor transformándolo en electricidad mediante un ciclo termodinámico, mediante esa turbina y ese generador que explicó Sixto. O sea que lo hacemos en 2 pasos, mientras en la fotovoltaica esa generación es directa y tiene lugar en las propias placas. Esa es la diferencia fundamental para los que no estén familiarizados con la tecnología, la diferencia fundamental entre una central fotovoltaica y una central termosolar. Sí, yo no decía nada más, solo un pequeño mensaje para llevarse a casa. Las renovables ya son una realidad, las renovables no son el futuro, son una realidad. Lo único es que van entrando poco a poco. La solar térmica de concentración, la fotovoltaica, la eólica, todo eso es una realidad. Ahora mismo una cantidad importante de lo que consumimos de electricidad procede de ahí. Eso irá más en los próximos años y en las próximas décadas porque es la única solución que tiene la humanidad para sobrevivir con energía. Eso irá más, pero realmente que seáis conscientes de que las renovables son ahora mismo una realidad. No están esperando a entrar en el mercado y nada parecido. Bueno, si cualquiera coge su último recibo de la luz, al final viene un gráfico que dice el origen de esa energía y podrá ver que bueno, más del 40% de la energía eléctrica que se genera en España ya es de origen renovable. Y no es cierto que sea más cara que los combustibles fósiles, eso también, otra falacia. No vivimos ninguno de vender electricidad de ese tipo. Otra falacia. Me gusta luchar contra las falacias porque escucho muchas respecto a la energía renovable generalmente y me da mucha pena cuando las escucho porque son falacias. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches y bueno, pues encantado de haber estado con todos. Espero que haya sido interesante y bueno, esperamos esto poder repetirlo en algún futuro. Gracias a todos.